semana conversamos sobre los militares y la política. Y cuando hablamos de los militares y la política, hablamos de los militares activos, hablamos de los militares que se van del activismo en las Fuerzas Armadas al activismo en la política partidaria, y hablamos también de los agentes de la policía que institucionalmente son considerados como parte de los llamados cuerpos castrenses. Por eso hemos hablado hasta ahora con dos altos oficiales de las Fuerzas Armadas que ya están inactivos, y ahora vamos a conversar con Rafael Guerrero Peralta, de origen de la Policía Nacional, general de la Policía Nacional, fue jefe de la Policía Nacional y fue jefe también de la Dirección Nacional de Control de Drogas, un hombre conocido que está, digamos, hoy día en la frontera de la política. ¿Se puede decir así, Rafael? Se puede decir así. Porque Rafael Guerrero Peralta es una de las personas cercanas, relacionada, muy vinculada con el tema de la seguridad, con uno de los dirigentes políticos dominicanos. ¿Qué ha pasado, Rafael, con los militares y la política? ¿Por qué? Y te voy a hacer la pregunta que le he hecho ya a otros entrevistados. ¿Por qué han fracasado, con excepción de Trujillo, los militares cuando intervienen en la actividad política partidaria? Primeramente, Fausto, quiero darte las gracias y a través de ti enviar un mensaje de salutación a todos los televidentes. Y en segundo lugar, agradecerte por distinguirme con esta invitación. Con relación a tu pregunta, yo voy a iniciar de la manera siguiente. El militar debe mantenerse al margen de la política. El debate político es ajeno a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y muy especialmente el partidista. Y así lo consagra, está impreso en nuestra Constitución. El artículo 252, acápite 3 de la Constitución de la República, la nueva, dice que son apartidistas y obedientes al poder civil. Esencialmente obedientes. Esencialmente obedientes. Bueno, lo que quiere decir que el rol estelar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional está destinado a múltiples facetas que contraen todas sus actividades en las que deben enraizarse en vez del tema de la política. Sin embargo, una vez puesto en condición de retiro, pues tienen ese derecho también como ciudadanos ya de participar, y aquellos que tienen esa sensibilidad o tienen deseo, vocación de servicio y que a través de la experiencia acumulada quieren también transmitir a la sociedad desde una organización política, bueno, pues ¿por qué no? Bienvenido sea. Sí. En cuanto a si han tenido éxito o no, sí, bueno, eso es muy relativo. Yo creo que en el ejercicio de los procesos electorales depende mucho, vamos a decirlo así, de la oferta del proyecto de nación de cada uno de los participantes o candidatos en este caso. Si los militares en alguna ocasión se han presentado y su oferta no ha sido la más satisfactoria para el pueblo dominicano, bueno, pues sencillamente ese ha sido el resultado en su porcentaje. Parece que hay una vocación de los que salen de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y entran a la política, a ver la política de forma muy reducida, en el sentido de que son como profesionales de la soberanía en términos políticos. Cuando analizas lo que pasó con el Partido Nacional de Veteranos Civiles, o lo que pasó con el Partido Quisqueyano Demócrata, o lo que ha pasado con otras organizaciones que son dirigidas por ex generales, tú te das cuenta que tienen un comportamiento, tienen una cultura, tienen un tema de la autoridad vinculado a lo que Uribe Peguero llama el autoritarismo en el etos o en el aparato militar dominicano. Posiblemente tú tienes la respuesta con esa pregunta. Ajá, ¿cuál es? El pueblo dominicano, después de haber transitado 30 años de un proceso de dictadura, posiblemente, además de algunos intentonas que hubieron en el pasado, posiblemente todavía queda ese punto de algún cierto, quizás temor, quizás un poquito de cuidado en el aparato militar o la persona aún así ya puesto en retiro, que incursiona en la política. Pero realmente yo puedo decirte que en los últimos 30, 40 años, a pesar de lo que hemos vivido, ya esa experiencia, nosotros contamos, podemos decir,
con una democracia consolidada, fortalecida, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como institución en el aspecto político al que nos estamos refiriendo. Sí, claro, claro. También profesionales, bien institucionalizadas, de manera que yo no creo que en este momento el tema de los militares en política sea una amenaza. ¿Perdieron la vocación de poder los militares en República Dominicana? Yo no llamaría, no, yo lo vería de otra manera. Se han profesionalizado, se han adaptado a los nuevos tiempos, a las circunstancias del presente, que su trabajo es, como dice la Constitución, obedientes al poder civil, garante de la soberanía, de la integridad territorial, de la Constitución de la República. En el caso de los policías, son responsables del orden público y de la seguridad ciudadana. Hay una antítesis en el periodo democrático en República Dominicana de dos militares que al mismo tiempo fueron políticos. Elías Wessing y Wessing y Francisco Alberto Camaño. Incluso estuvieron en bandos contrarios en 1965. Uno se fue a la izquierda, se convirtió en guerrillero, y el otro fue golpista impenitente, como dijo Joaquín Balaguer, pero retornó a las Fuerzas Armadas incluso como jefe, designado por Joaquín Balaguer. ¿Qué piensas de esos dos personajes? Bueno, es un tema en cuanto a lo último, de que en el caso del general Wessing se fue y retornó, etcétera. Es un tema de política del presidente del momento. Sin embargo, yo puedo decirte lo siguiente. Ambos hechos históricos, vamos a llamarlo así, del 1963 y el 1965, justamente. En el año 1963, militares y policías tomaron parte de un partido y se asumieron las ideas de una facción de la sociedad. Y podemos catalogarlo como un error histórico. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Claro. Violentaron la voluntad popular que la encarnaba el presidente y sus instituciones en ese momento. Eso ha sido un agujero negro en los hombros de esos hombres de esa época, pero también en el pueblo dominicano fue pagado con sangre y dolor. Así es. Sin embargo, en el año 1965, que hace referencia al otro personaje militar de la historia también, Francisco Camaño. Sí. Un grupo de oficiales de origen de la Policía Nacional, originalmente, Policía Nacional. Correcto. Sí. Un grupo de oficiales jóvenes encarnó la acción de restablecer la Constitución que había sido cercenada, interrumpida. Y podríamos llamarlo de alguna manera que ha sido un reparo histórico al evento del 1963. Sí. Bueno, yo considero un reparo desde el punto de vista mío. Se les llamó los constitucionalistas. Correcto. Esa acción ha trascendido hasta nuestros tiempos, a pesar de todas las escaramuzas que han existido. Por eso te reitero que hoy disfrutamos de una democracia consolidada y las instituciones militares y policiales dedicadas a su trabajo. En el segundo segmento vamos a hablar con Rafael Guerrero Peralta sobre el caso específico de los que son miembros de la policía que han pasado a la vida política y sus resultados. En un momento. Además de las condiciones que ya hemos dicho de Rafael Guerrero Peralta, de que fue jefe de la policía y además de que fue jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rafael Guerrero Peralta dirigió una comisión que se creó en República Dominicana para la reforma de la Policía Nacional, cuando hubo un movimiento bastante amplio en el país en el sentido de que era necesario avanzar en ese proceso de reforma. Quisiera que Rafael Guerrero Peralta, que conoce bien la policía, nos cuente cuál es su punto de vista o la vivencia y experiencia que ha tenido con los casos de los oficiales de la Policía Nacional que han salido y que han intervenido ya en la parte política.
Tal vez no es necesario mencionar a aquellos que han sido jefes de la policía, pero viniendo de instituciones militares, como es el caso de Candelier y algunos otros, sino de aquellos que son de origen de la Policía Nacional. Bueno, yo puedo decirte que es similar al caso de los militares también. Sí. Son personas que han ostentado una jerarquía en la institución que han abrazado como su profesión, en este caso como la Policía Nacional, y a su retiro posiblemente han tenido el deseo o la sensibilidad de servirle al país desde el ámbito político, con alguna oferta electoral. Y bueno, han participado. Yo podría hablarte de mi caso muy particular. Sí. Cuando yo pasé a la condición de retiro, pues abracé un partido, el Partido Revolucionario Dominicano, un partido que lo elegí por su larga historia institucionalista y pensé que desde allí podía seguir sirviéndole a la sociedad desde la experiencia que había adquirido en mis años de cuarteles. Y me refiero a seguridad pública y al combate del delito. Sí. Pero consciente de que soy una persona que de alguna manera pudiera influenciar en algunos, he tratado siempre de manejar mis palabras prudentemente y con buena postura. Yeah. Mis amigos y compañeros saben que yo por encima de la bandería política soy un hombre país, Yeah. que soy parte de la reserva de la Policía Nacional. Pero tú eres consciente de que siempre hay la vocación o el interés, o hay algo especial que bulle en el sentimiento de todos aquellos que han pasado a retiro, con el deseo de volver. ¿Por qué? Yo no lo veo así, no en sentido general, no todo, porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen un gran número de hombres ya en condición de retiro y no todos participan en la política. Sin embargo, ciertamente lo que tú dices, unos participan con deseo de ofertar una candidatura electoral a cualquiera de los escaños. Sí. Otros sienten o han sentido en algún momento determinado que su carrera ha sido tronchada, ha sido violentada. Y entonces, bueno, pues invitado también, vamos a decirlo así, por la misma clase política que los recibe, con la esperanza de regresar a sus cuarteles. Eso es verdad, eso no podemos negarlo, sí, así es. Y ustedes, por ejemplo, cuando pasan a retiro y van a un partido político, ¿sienten que desde los partidos hay un reconocimiento de su calidad, de su capacidad, de sus habilidades? ¿Se les reconoce y se les distingue y se les ofertan posiciones políticas que puedan ser relevantes vinculadas con lo que han hecho antes? Bueno, yo puedo hablar por mí y creo que en representación de los demás también. Yo me siento a gusto con la misión que me ha tocado desempeñar. Yo tengo un asiento en la Unidad de Políticas Públicas del PRD como director de Seguridad Ciudadana. Lo mismo que en la organización. Yo soy director nacional de Seguridad Pública Ciudadana en mi trabajo, de manera que me siento a gusto y me siento... Pero ese es tu caso particular. Mi caso particular. Tu caso particular. Correcto. Pero en general, cuando ha visto lo que pasa con otros ex compañeros de armas, por ejemplo, que han ido a la política. Tú tienes muchos, tú tienes muchísimos. Sí, Pérez Sánchez, Marte Martínez, Así hay es. muchísimos, ¿no? No quiero detenerme en un nombre en particular. ¿Siente que han recibido el mismo trato que tú has recibido, por ejemplo? Yo pienso que sí, porque a los que tú te has referido se mantienen incursionando en política. No conozco su caso personal muy particular, de si han tenido alguna diferencia, una decepción, no sé. Pero en el medio en el que yo me desenvuelvo, los militares y policías en retiro que participan están bastante a gusto con lo que hacen. La primera organización política que reunió a ex militares y ex policías fue el Partido Nacional de Veteranos Civiles, una de las primeras organizaciones políticas que se creó. Nunca tuvo una participación destacada, a menos que fuese adhiriéndose a una de las grandes fuerzas políticas. Lo mismo pasó con el Partido Quisqueyano Demócrata, que fue el partido
de Elías Wessing y Wessing. Obviamente en el de los veteranos y civiles no hubo nunca un liderazgo específico en términos de una persona. ¿Qué ha pasado con esas organizaciones que se han creado, que han tenido esa vocación, digamos, de mirar mejor el tema militar, el tema de la soberanía, en su desarrollo, que no han arrancado nunca? ¿La sociedad dominicana no los entiende? Puede ser que la sociedad quizás no lo haya podido interpretar adecuadamente por el rol que han desempeñado en el pasado, como hablábamos anteriormente. Pero yo realmente lo que considero es que los militares y policías que están incursionando en política, la mayoría se ha ido a las principales organizaciones. Quizás observando que desde ahí pudieran tener mejor oportunidad para cualquiera de sus aspiraciones. Pero hay algunos que han formado partidos. Creo que Candelier formó, por ejemplo, un partido. Luego se han adherido a organizaciones porque no han tenido respaldo, no han visto una respuesta positiva de la ciudadanía. ¿Será que la ciudadanía le teme a esas propuestas que son a veces muy duras? No, yo no creo, en este momento yo no lo considero así. No podemos mirar para el otro lado y saber que de la misma manera que ser profesional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional requiere de todo tu tiempo, mucho trabajo. Pero así, por ejemplo, Soto Jiménez tiene el partido Quinta República, así es la que política, es un aliado del PRD. Pero así mismo sucede en la política. El trabajo político es una artesanía de día a día y son personas que tienen toda la vida trabajando en el aspecto político. Entonces el militar o el policía, cuando se inserta en esa razón, tiene que recorrer un largo camino para poder participar y acceder a ese caudal de votaciones. Así te lo puedo yo explicar de alguna manera, pero yo pienso que con el tiempo y la dedicación que cada quien le dedica a su organización, y la oferta pudiera cosechar éxitos. Pero normalmente están muy limitados a asignación de cargos, posiciones. Tú tienes, por ejemplo, Quinta República, el Partido Cívico Renovador, el PQDC ahora, que era PQD pero que pasó ahora a Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Y otras derivaciones que se han dado, que el éxito que han tenido ha sido muy, muy reducido. Y tienen militantes también reducidos que normalmente han sido oficiales que han pasado a retiro y que tampoco han logrado ningún éxito, ni siquiera en las Fuerzas Armadas o en las filas de la Policía Nacional. Bueno, es un tema de oferta y de participación. Todo el que se abroga a una organización es referente a los votos, a la cantidad, del porcentaje que pudiera aportar. En eso tenemos que estar de acuerdo. Bien. Vamos a esperar entonces, porque en el último segmento vamos a hablar de los líderes políticos y sus concepciones, de acuerdo a Guerrero Peralta, sobre el etos militar. Conoció a Juan Bosch, a José Francisco Peña Gómez, a Joaquín Balaguer, a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, que han sido, por supuesto, los últimos presidentes, igual que a Danilo Medina. De los políticos dominicanos, Rafael, ¿cuál es el que ha tenido mejor trato con los militares y los policías? Es una pregunta que representa un gran desafío para mí. Pero en mi experiencia muy personal, bueno, debo decirte que con Balaguer yo tuve un trato excepcional con relación al desempeño de mis funciones. Con Hipólito Mejía también, debo decir eso también. Tengo una amistad muy particular con él también. Sí. Y no solamente yo, pienso que las Fuerzas Armadas y la Policía del momento, en ambos casos, pudieran expresar su... Pero hay políticos dominicanos que no han tenido una buena relación. En el caso de Juan Bosch, hay que entenderlo por el golpe de Estado del año 63. Y un temperamento igualmente. Bosch era Juan Bosch.
Pero, por ejemplo, José Francisco Peña Gómez, que fue PRDista, no llegó a la presidencia de la República, pero tenía un criterio y unas relaciones que desarrollaba con los militares que otros políticos no han tenido. El doctor Peña Gómez cultivaba la amistad dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso es así. Y otros políticos. Yo pienso que en el presente, el presidente Danilo Medina tiene un trato correspondiente con los militares. Y Leonel Fernández, por ejemplo, que ha gobernado 12 años el país y que de algún modo fue una ruptura entre 1996, cuando termina el gobierno de Balaguer, y la entrada de Leonel Fernández con 42 años, con una posición incluso sobre el tema militar que no era muy, digamos, amigable. Leonel viene desde el derecho, las ciencias sociales, la sociología. El tema militar no era un tema muy amigable para él, sobre todo formándose en el bochismo. ¿Qué piensa de esa relación de Leonel Fernández con los militares y policías? Bueno, yo no te puedo decir en el aspecto personal, pero yo veo que a su alrededor hay muchos militares y miembros de la policía, lo que quiere decir que él, con ellos en su momento ha podido tener una buena relación. Y el tema de ya no las individualidades, sino las instituciones. Sí, institucionalmente también, porque la mayoría han sido personas que han ostentado en los mandos militares primacía y sé que tienen una buena consideración y relación con él. Aquí hubo un hecho histórico en 1984 que representó también casi una ruptura institucional, que fue la poblada aquella de 1984, cuando Salvador Jorge Blanco era el presidente de la República. Apareció frente a la nación rodeado de militares, generales y policías, ofreciendo un discurso que representó también como un rompimiento de la tradición del PRD con la sociedad dominicana. Eso era como asumir el aparato militar como el aparato de fuerza que salió a las calles a matar gente. ¿Cómo interpretas tú esa visión de Salvador Jorge Blanco en ese momento y si eso representó algo más desde tu punto de vista? Tú estabas dentro del aparato policial en ese momento, ¿no? Así es. Realmente no creo que representara algo más. El presidente de la República, en su figura, es el comandante en jefe de los mandos militares. Y en una situación prácticamente de excepción, pues los militares, naturalmente, respetando los derechos humanos, tienen que garantizar el proceso interno y la constitución de la República. Y en ese momento parecería que estaba bastante inestable. Creo que eso lo hizo asumir ese papel. Ya. Hubo en la República Dominicana incluso otro momento grave que yo te quiero mencionar y yo sé que tú lo recuerdas perfectamente. Es el momento en el que el ministro de las Fuerzas Armadas desafía al presidente de la República, Leonel Fernández, vinculado con el tema de Narcisazo. ¿Recuerda? Sí, lo recuerdo perfectamente. Eso fue casi también un desafío institucional. El presidente de la República no le quedó otro camino que destituir al jefe de las Fuerzas Armadas. Y se vio como que el jefe de las Fuerzas Armadas se sentía muy empoderado frente a este presidente, que era un presidente nuevo, no era Balaguer, era Leonel Fernández, y había como muchas tensiones en las Fuerzas Armadas por la muerte de Narcisazo. ¿Eso representó algo significativo para ti? No, de ninguna manera. Yo pienso que, como tú señalas, la tensión del momento, la emoción muy particular de ese oficial, que puedo decirte que ha tenido una carrera o tuvo una carrera exitosa dentro de los cuarteles que le correspondió asumir, pero bueno, efectivamente representó un desafío al presidente de la República y creo que él actuó en consecuencia. ¿Son los políticos los que no han permitido la profesionalización de la Policía Nacional o la reforma de la Policía Nacional, específicamente en este caso, dejando al lado las Fuerzas Armadas? Bueno, en ese tema de reforma policial, debo decirte que debe primar una verdadera voluntad política
para que la reforma, la reingeniería institucional en la policía sea una realidad. Depende de la presidencia de la República y del aparato político para que eso opere. Sí, definitivamente. Y de la propia policía también. Ya. Y en el caso de la reforma en las Fuerzas Armadas, ¿se completó? Bueno, yo no estoy muy enterado en ese caso particular, pero sé que las Fuerzas Armadas han trabajado arduamente en ese proceso y es un proceso ascendente dentro de los mandos militares. ¿Hay profesionalización del aparato militar dominicano? Definitivamente, y en el policial también. El país puede estar conforme y puede estar a gusto, vamos a decir así, que dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional existe una oficialidad profesional y con una educación y una formación continuada. ¿Está cerrado totalmente cualquier tema relacionado con golpes de Estado por parte de militares y policías en República Dominicana? Para mí, definitivamente sí. Eso no existe ya. Esa sombra no creo que exista en este momento. ¿Eso es porque formamos parte de una región en donde también eso se ha cerrado o porque la democracia dominicana está lo suficientemente consolidada? La democracia se ha consolidado bastante. Acabamos de asistir a un hecho trascendente internacional, Sí. en el que me refiero a Guatemala. Guatemala, por supuesto. Sí. El presidente, justamente, era un hombre de los cuarteles, Sí. era un ex general. Otto Pérez Molina. Presentó su oferta, gustó y fue presidente. El Partido Patriota. En una situación determinada, la voluntad popular se impuso. Sí, Dimitió primero la vicepresidenta, sí. Rosana después Valdetti. él. La institucionalidad se mantuvo. Aún en ese proceso hubieron elecciones, creo que están ahora abocados a una segunda vuelta. Así es. Y debemos señalar que la conducta de los militares y policías de Guatemala en esta posición fue correcta. Ejemplar. Entonces, esa es la herencia, ese es el referente que nosotros debemos. Ya. Una última pregunta, Rafael. Gracias. ¿Existe la posibilidad de que algún ex miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional pueda tener éxito? ¿Tú lo vislumbres en algún momento que lance una propuesta, una candidatura de refundación o regeneración de la sociedad dominicana? Ese tipo de oferta, Fausto, no es una ciencia exacta. Ya. Lo que sí puedo decirte, que cualquier candidato, cualquier persona, no importa su extracto, que tenga presente al país una oferta razonable, aceptable, que guste, un buen proyecto de nación, puede tener éxito. Muy bien. Agradezco infinitamente a Rafael Guerrero Peralta. Él no es dado a dar entrevistas y a participar en medios de comunicación y esto. Le agradezco que haya venido, ya ustedes lo han oído, él habla muy bien, él se expresa muy bien, él tiene ideas muy claras y participa en política, lo único que él no se muestra mucho. Le agradezco mucho que haya venido, que nos acompañe, por supuesto, en este diálogo sobre la política y los militares en la República Dominicana. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti, Fausto. Y gracias a ustedes por la compañía en ¿Y tú qué dices? Y esperamos que continúen con nuestra programación de Acento TV.